privilegio el poder nuevamente estar compartiendo la palabra del Dios eterno en esta hermosa mañana, en este hermoso día. No es para el que corre, sino para el que Dios tiene y tenga misericordia. Amén. Y me siento agradecida con Dios primeramente por darme estas oportunidades de poderme parar nuevamente en este altar para compartir la palabra que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes. A los que se van a conectar, un saludo fraterno, les extiendo un saludo de parte de nuestro apóstol Fernando. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Amén. Es todo lo que les puedo decir. Él sí cumple. Él está ahí atento. Lo único que nos falta a veces es la perseverancia, es la constancia, es la fidelidad. Pero hoy estamos los fieles. Hoy estamos los que al Señor le plació conducir, tocar, tomar y traer en esta mañana. Porque tenemos corazones agradecidos. Amén. Tenemos corazones con temor. Tenemos corazones llenos de gratitud. Primero por el regalo de la vida. Por los órganos que reposan en nuestro cuerpo, totalmente sanos. Amén. Porque Él nos hizo perfectos. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. ¿Cuántos han venido hoy a recibir? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¿De verdad? A mí el Señor me habló y me ha estado hablando. Y me seguirá hablando. Y me seguirá hablando. Y le seguirá hablando. Amén. Yo quiero que vayamos en esta hermosa mañana. El Señor primeramente me ha puesto como título al mensaje de este día, renovación de la mente. Y nosotros necesitamos que nuestra mente esté renovada. Amén. Que nuestra mente esté purificada. Que nuestra mente esté limpia. Y yo quiero que vayamos en esta mañana a Primera de Corintios, y yo bendigo al apóstol Fernando. Lo bendigo y lo bendeciré por siempre, y al apóstol Gracielita. En Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Yo les espero para que busquen, y cuando ya estén ahí parados en esta cita, me digan un amén. Amén, aleluya. Gracias, Abba Padre. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la revelación, unción, movimiento del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Que nos abrace, que nos tome, que nos toque, que nos hable y que nos limpie. Amén. Dice la palabra del Eterno. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén, aleluya, amén. Aquí esta es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Amén. Pero como la palabra sigue siendo la misma de ayer, de hoy, por los siglos, hasta la eternidad, por la eternidad, es para nosotros. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo
nos dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pero sí fue con testimonio. Él caminaba con testimonio. Él declaraba la palabra con testimonio. Enseñaba una palabra limpia a donde él iba. Amén. Él siempre daba una palabra limpia, con humildad, con temor y con temblor. Y lo estamos leyendo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, la palabra viva, la palabra de salvación, la palabra de redención, la palabra que limpia, que obra. Y sigue diciendo el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando nos paramos en este altar, créamelo, yo le digo al apóstol, me voy a convertir. Me voy a convertir porque no, primero no es fácil, porque sabemos el rango espiritual, el potencial que hay en nuestro apóstol Fernando. Amén. Y uno se tiene que convertir y leer y decirle al Señor, heme aquí, Señor, toma mi mente, toma mi corazón. Y Él lo hace. Amén. Y la verdad que yo no les quiero motivar. Solamente quiero compartir esta pequeña palabra. Porque vemos que hoy en día en las iglesias solo hay estrategias humanas. Una motivación para alcanzar a la juventud, para mantener al que diezma, al que ofrenda. Son estrategias humanas, retóricas, con elocuencia, simpáticas, motivacionales. Yo creo que muchos, quizá todos, hemos pasado por una de esas congregaciones o aún nos hemos conectado en YouTube. Yo digo yo porque yo lo he vivido. La verdad me demoró 3 minutos, podría decirlo. Y yo ya no resisto. Porque siempre es con liviandad, como les estoy diciendo, con retóricas buenas, con estrategias humanas, con una palabra simpática, solo para agradar a la persona, pero no para hablarle a su corazón, sino para motivarla, para que se quede. Y se ven cómo ¿cuántos conocen un anzuelo? ¿Cuántos los han usado? A mí de niña me gustaba ir por la quebrada con el anzuelo y con mis hermanos. Y uno lanzaba y a veces cogíamos, a veces no. Entonces, eso es lo que muchas veces, con todo, no quiero ofender a nadie. Lo que yo quiero es compartir esta palabra con los presentes, con los ausentes, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra mente sea cambiada, sea nutrida, porque nosotros ya no comemos entero, o por lo menos yo no. Yo siempre ando escudriñando y de lo único que me enorgullezco es que siempre que la palabra que expone, que declara, que decreta el apóstol Fernando es palabra viva, que ni le quita ni le pone.
que muchas veces, como Él siempre nos lo ha dicho, que muchas veces nos gusta y otras no. Que unas veces llega y pasa, y lo más bello, lo más lindo es cuando yo estoy caminando bien, cuando busco la presencia, cuando yo no estoy pasando por ese pecado, llamémoslo así, de orgullo, de prepotencia, o de pronto que tocaba caminar por acá y por la derecha y caminó a la izquierda. Que si hablaron de adulterio, bien. Que si hablaron de fornicación, bien. Que si hablaron de mentira, bien. Porque yo no lo estoy viviendo. O sea que yo lo recibo para afirmarme más, para tener más convicción y para ser más leal, ¿cierto? Y es lo que no vemos en estos lugares, porque cuando se lanza ese anzuelo, caen en la trampa. ¿Cuál anzuelo y cuál trampa? La motivacional. Siga así, que ahí está bien. Siga así, que el Señor lo ama. Siga así, que el Señor lo va a sorprender. Mentiras de Satanás. Mentiras, porque solamente lo están motivando. Solamente está siendo lanzada una palabra simpática. Una palabra que es irrisoria, una palabra que bien, pero no una palabra que vaya a cambiar. Y lo que sí tenemos es un apóstol, un pastor, una iglesia, testimonio en su matrimonio, testimonio en su hogar, testimonio con la iglesia, testimonio en oración. Es lo que yo veo. Yo no sé si usted vea eso. Amén. Pero eso es lo que nos transmite el Señor a través de los labios de nuestro apóstol Fernando. No nos da una palabra para que nosotros nos sintamos bien. No nos da una palabra llena de adornos. No nos da una palabra para que sigamos siendo igual. Pues si no quiere cambiar, pues ahí sí, pues difícil, ¿cierto? Pero siempre viene una palabra para que nosotros cambiemos. Para que nosotros caminemos en pos de la presencia del Todopoderoso. Y hay una guerra en la mente. Siempre, siempre va a haber una guerra en la mente. Y yo quiero que todos podamos entender lo que el Señor nos quiere entregar hoy. Recordar, porque nosotros lo sabemos. Porque ya Él nos lo ha dicho, Él no lo siempre. Y recuerden lo que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Es una palabra que a mí me trae provecho. Es una palabra que a mí me trae sustancia. No vayan allá y yo se las voy a parafrasear. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 1? Dice que no me es molesto en repetir y en decir las mismas cosas, porque, ahí sigue diciendo, porque para vosotros, para mí, para usted, nos es provecho. Eso dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y cuando llegamos a la iglesia y no venimos con disposición, hay una guerra en la mente. Amén, aleluya. Y el corazón, la vida se siente vacía, se siente confundida, se desespera, porque hay una guerra, hay un ataque. Y nosotros como iglesia tenemos
Y debemos que saber cuál es la faceta de esa guerra. No nos vayamos lejos, de 1 a 10. ¿Dónde está posesionado? 5, 4, 3, 2, no sé. Pero tenemos que saber cuál es la faceta, cuál es ese ataque, porque se envían dardos, opresión, oposición. Todos esos son los dardos que Satanás envía. Pero tenemos que saber cuál es la faceta, en qué estoy siendo débil. ¿Cuál es la situación por la que siempre se cae? ¿Cuál es la debilidad? Esa es una faceta, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber para derribarlo, para sacarlo. ¿Cuántos han tenido una molestia en su cuerpo? Cual sea. Todos, ¿cierto? Y si no la podemos identificar, ¿cómo la vamos a atacar? Le dio un dolor de cabeza, ejemplo, pero resulta que el dolor de cabeza quizá no es realmente el dolor de cabeza, ¿ve? Sino pudo haber venido un dolor, un espasmo estomacal. Y por la preocupación, ¡fum!, se fue a la cabeza. Y resulta que lo que tiene que atacar es el espasmo estomacal. O le dolió la cabeza y por un dolor de muela. Y el dolor de cabeza sigue y el dolor de cabeza sigue. A mí me pasó hace más o menos como un año, creería yo, 1 año, 2 años, o sea, del dolor de cabeza. Y duélame la cabeza y me dolía la cabeza y yo reprenda y bueno, y tome agua y tome una cosita. Y resulta que de vez en cuando me dolía una muela. Pero el dolor de cabeza era permanente. Pero ese dolor de cabeza era por la muela. Tocó ir al odontólogo, sacar radiografía y resulta que esa muela ya estaba terrible y estaba invadiendo el oído. Y yo hubiera podido seguir así tomándome una acetaminofén, qué sé yo, pero resulta que era una muela. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la faceta de tu vida y de mi vida, cuáles son los argumentos, cuáles son los dardos, cuál es el bombardeo que el enemigo está haciendo o quiere usar en su mente, porque es que es en su mente, que la mente que está bombardeada, la mente que está minada. Y nosotros tenemos que conocer cuál es la enfermedad para así atacar, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber qué es lo que afecta mi vida, qué es lo que viene a mis ojos, qué es lo que viene a mi mente. Pero tiene que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 23. Sí, estamos aprendiendo con todo el respeto, ¿no? Sí, nos estamos apropiando. El Señor nos está hablando. Uno es el primer ministrado. Uno es el primer ministrado, uno es el primer exhortado, uno es el primero al que el Señor coge y no le da una palmadita así, sino, oiga, aterrice. Dice la palabra del Dios vivo en Efesios capítulo 4, versículo 23. Leámoslo desde el versículo 22.
porque estamos hablando de la renovación de mente. Y partimos de Primera de Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 3. Y dimos una introducción de cómo el apóstol Pablo siempre se presentaba con testimonio, con palabra limpia, con palabra que llegaba y cambiaba, porque no era el apóstol Pablo, es la palabra del Eterno. Amén. Y dice el versículo 22 de Efesios capítulo 4, dice, leámoslo todos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y estamos hablando de cómo renovar la mente, ¿cierto? Que hay facetas que tenemos que identificar. Por eso fue el ejemplo y les hice la pregunta si alguno había tenido alguna dolencia, alguna enfermedad, y si no sabe cómo la va a atacar, cómo se va a despertar para atacar esto, ¿cierto? Y estamos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23. Vamos a leer el 23. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y leímos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cuál es ese vicio? ¿Cuál es esa faceta? La mentira, el engaño, la infidelidad, la desobediencia. Pensemos. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engaño, bombardeo, distracción, confusión. Pero dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. O sea que la mente tiene vida. Amén. ¿Por qué me miran así? Ahí dice, lo estamos leyendo. Amén. Si para usted es nuevo, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente tiene espíritu, tiene vida. Amén. Y ahí nos dice que si entonces si la mente tiene vida y cuando hay muerte cerebral, ¿cuántos han escuchado de la muerte cerebral, cierto? Hay muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo. Pero hay muerte cerebral. No es que no, que está enfermo, X, qué sé yo, que está, no, le detectaron y cayó muerte cerebral. Pero el corazón sigue latiendo. O sea que la mente tiene vida. Mire todo lo que hace. Tiene espíritu. Lo que hace en el cuerpo. Y es por ende que nosotros tenemos que sacar todo. Pero es uno mismo. Nosotros podemos orar, clamar, apóstol, por favor, ore. Los intercesores, por favor, oren. Pero si la persona no quiere cambiar, no quiere dejar lo que sabe que tiene que dejar, no va a pasar nada, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, renovar nuestra mente, porque nuestra mente tiene espíritu, tiene vida y aporta a nuestro ser, aporta a nuestro cuerpo. Amén.
es nuestra mente la que tiene que estar limpia. Porque si la mente no está limpia, vienen los bombardeos, vienen las cegueras, viene el estancamiento, viene el adormecimiento, viene el cansancio. Cuando vamos a orar, a mí me ha pasado que uno llega y se postra y ora uno, pongámosle 2 minutos, 3 minutos de pronto y pum, llega como que algo que como que hay un choque, ¿cierto? Y como que en el momento uno hace silencio. ¿Qué está pasando ahí? Bloqueo. Bloqueo mental. Y, cierto que yo estaba orando. Se oró 5 minutos. Bueno, 10 minutos, porque en 5 minutos, amén, aleluya, gracias. Bueno, no puede uno como entrar, ¿cierto? Y hubo ese bloqueo y, Señor, perdón, yo estaba orando. Se perdieron esos 10 minutos porque había bloqueo. Había una opresión. Había algo que estaba invadiendo esa mente y entonces tocó volver otra vez a empezar. Y esos 10 minutos, no, ahí no hubo sustancia, ahí no hubo nada. Y mientras haya ataque en la mente, no va a pasar nada, ¿cierto? Mientras la mente sea bombardeada, va a haber estancamiento, lo que acabamos de leer. Si yo cada vez, si fulanito cada vez que se arrodilla a orar, y tan pronto se arrodilla a orar, se durmió. Total. Con todo el respeto, yo a veces me arrodillo acá adelante y uno siente la opresión cuando pasa eso, porque eso pasa. Y yo, wow, Señor, despierta a los padres, porque viene como que esa interferencia, ¿cierto? Como que ese bloqueo. Y entonces, se despertó, se asustó y así, amén. Y resulta que se estaba orando a lo que no le tenía que decir amén. Así de sencillo. Satanás está ganando ventaja. Pero si nosotros reconocemos y sabemos que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que pararnos en nuestros 2 pies, mirar a los cielos y decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy. Ayúdame porque yo solo no lo puedo hacer. Y busqué en el diccionario, en el Google, yo me fui a Google, que quería decir renovado o renovada. Y dice algo que ha sido restaurado, cambiado, hecho nuevo. Esto implica una transformación. Amén. Eso quiere decir renovado o renovada. Algo que ha sido restaurado. Y si estamos en este lugar, si un día vino la luz de Cristo a nuestras vidas, desde ese instante hubo renovación. Porque fuimos sacados del lodo cenagoso, fuimos sacados de la oscuridad. No teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Caminábamos muchas veces porque veíamos caminar. Nuestra mente no estaba renovada. Pero llegamos a los caminos del Señor y fuimos transformados, somos transformados. Y dice, algo que ha sido restaurado, cambiado, hecho nuevo. Y todo esto implica la transformación para nuestras vidas. No nos acomodemos. El apóstol Fernando lleva, creo, 2, 3 meses
bueno, que me acuerde, como el tiempo pasa tan rápido. Y siempre nos ha llevado y nos está llevando en el arrepentimiento, que en el perdón, que dejemos lo pasado, que cambiemos. Y leímos en Primera de Corintios capítulo 2 cómo iba el apóstol Pablo a predicar la palabra de Dios limpia al que fue crucificado y resucitado, al que vive en nuestras vidas. Entonces, lo único que debemos y tenemos que hacer es cambiar, renovar, transformar nuestra mente. Amén. Pero solos no lo podemos hacer. El enemigo ataca, les decía anteriormente, el enemigo ataca la mente ¿cómo? Con bloqueo. Y si hay bloqueo, no se puede pensar. Y si hay bloqueo, el cuerpo se desgasta. ¿O no? ¿No han vivido eso? Si hay bloqueo, se desgasta, se enferma. No tengo solución. No veo la salida. Y estamos leyendo que tenemos que renovar, nacer, cambiar, dejar la manera pasada de vivir, caminar en pos de la presencia del Todopoderoso. Otra situación, cuando llega el bloqueo, viene la distracción, ¿cierto? Y si hay bloqueo, hay distracción. Esto impide lo básico. ¿Y qué es lo básico para nosotros como creyentes? Para nosotros que anhelamos ser salvos. Es la comunión. Ese es lo básico, la oración. Pero si viene la distracción, si viene el bloqueo, como dice la palabra en Salmo 121, vayamos al Salmo 121. Sea cuando hay la distracción, esto impide llegar a lo básico, a lo que nos nutre, a lo que nos sostiene, a lo que nos sustenta. Dice el Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice, alzaré los ojos. Yo no he llegado, pero así dice. Amén. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, bendito es su santo nombre, que hizo los cielos y la tierra. Así es que no debemos darle ese espacio al bloqueo, a la distracción, a los argumentos, porque cuando se le da el espacio, cuando ese bloqueo llega a la mente hay distracción. Y esto, recuerde que esto impide que lleguemos a lo básico. ¿Y qué es lo básico de un cristiano? La oración. La oración. Si no hay oración, no hay nada. Si no hay oración, la persona se enfría, se cansa, se fatiga. Oró media hora, oró 5 minutos y ya se le acabó el repertorio, digámoslo así. Pero estamos leyendo el Salmo 121 y dice, alzaré mis ojos a los cielos. Así dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Y de dónde viene el socorro? ¿De dónde viene la prosperidad? ¿De dónde viene la sanidad? ¿De dónde viene el cobijo? ¿De dónde viene el refugio? ¿Y cuál es nuestra fortaleza? El Todopoderoso. Por ello, alzaré mis ojos
a los montes, a los cielos, porque es ahí y es de ahí de donde viene mi sustento, de donde viene mi socorro, de donde viene mi provisión. Amén. Él es nuestro todo. Él es nuestro gran yo soy. Y seguimos predicando y seguimos orando. Y yo les voy a hacer una pregunta en esta mañana, otra pregunta. ¿Cuántos se han tomado un remedio efectivo? ¿Y cómo llega a su cuerpo? Ya me hicieron así, ¿cierto? El remedio efectivo es agradable al paladar, ¿cierto que no? Pero sabemos que es efectivo, ¿cierto? Y que si yo no me lo tomo, lo acabamos de ver, ¿cierto? Me lo tengo que tomar. Porque esos remedios efectivos no son agradables al paladar. ¿Cuántos les tiene miedo a las inyecciones? No es agradable, ¿cierto? Una inyección no es agradable. Duele. No, uno no se compra. Ay, sí, inyécteme, ¿cierto? Ay, sí, sáqueme sangre, ¿cierto que no? ¿Cuántos han obtenido o sus familiares han obtenido una cirugía y no ha sido placentera? Ha sido angustia, ¿cierto? Ha sido de angustia, digámoslo así. No nos vayamos lejos, de angustia. Pasó 1 hora, pasó 2 horas y no sabemos nada porque el cirujano no salió, porque la enfermera no salió y es una angustia, ¿cierto? Y corre para allá y corre para acá y bueno, es una angustia. Entonces les quiero decir en esta mañana que la palabra no es un mensaje quirúrgico. La palabra no viene con ese mensaje momentáneo. No es que bueno, ya pasó la cirugía, ¿verdad? Y ya. La palabra no es como esa cirugía. La palabra no es como ese salón de belleza. Porque la palabra no se maquilla. Así de sencillo. La palabra no se maquilla. Por eso les di todas esas preguntas, les dije todo lo que acabamos de declarar. Así que la palabra no es un mensaje quirúrgico, no es un salón de belleza. La palabra verdadera es la que nos limpia, es la que nos restaura, es la que nos confronta, es la que nos dice la verdad, así duela. Amén. Esa no le puedo colocar un poquito de rubor como lo hacemos nosotros. Nosotros no necesitamos ir al salón de belleza que nos maquille, nosotras mismas nos maquillamos, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos lo que tenemos que aplicarnos, porque si nos venimos, pues si nos bañamos, así como nos levantamos, nos bañamos y nos venimos, y yo, oh, ¿está enferma? Oh, ¿está cansada? Y entonces toca aplicarnos que ya todo lo que sabemos que tenemos que aplicarnos. Ese es el salón de belleza, la cosmetología. Y la cirugía, se hizo la intervención, todo salió bien, aleluya, amén. El paciente se va para la casa, amén. Pero si no se va a cuidar, porque ya viene después, un cuidado, ¿cierto? Cómo bañarse, cómo vestirse, cómo agacharse, cómo levantar el pie, cómo sostenerse, qué alimentos tiene que tomar, tiene que tener una niñera. Tiene que estar ahí alguien pendiente por 1, por 2, por 3 meses. La palabra es infinita. La palabra es eterna. Entonces la palabra es verdad. La palabra es real. La palabra es la que nos sustenta, es la que nos cambia. No es ir al salón de belleza, no es mandarme a cepillar.
porque en el momento me cepillaron, me maquillaron y ya el otro día tocó bañar y pa. No, la palabra es viva. Recordemos lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, palabra que el Señor nos ha estado dando todos estos días. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Aleluya, cállese Sandra. Ajá. Si ve que muy pocos no la sabemos, vayamos porque me gusta. Hebreos 4:12. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque está con nosotros, viva porque es Dios, viva porque es el Cristo resucitado. Amén. Dice, viva y eficaz. ¿Eficaz por qué? Porque es la que me limpia, porque es la que me restaura, es la que me exhorta. Amén. Más cortante de toda espada de dos filos. Y el apóstol Fernando nos dijo con plastilina absolutamente todo aquí. ¿Qué quería decir? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Vayan a más o menos 15 o 20 días que él específicamente como un mes más o menos, que él cogió Hebreos capítulo 4, versículo 12 y nos la desglosó total. ¿Por qué la espada de dos filos? ¿Qué función hace la espada de dos filos? Pero yo no les voy a explicar lo que el apóstol Fernando ya nos enseñó. Amén. Solamente les traía a colación esta palabra. Que si nosotros, recuerde que tenemos que renovar la mente, que tenemos que cambiar, que tenemos que despojarnos de aquel viejo hombre que tiene que descubrir y saber cuál es esa faceta. ¿Qué le está impidiendo? ¿Qué le está cortando las bendiciones? ¿Qué lo está envejeciendo? ¿Qué lo está enfermando? ¿Qué lo está agotando? ¿Su familia? ¿Su hermano? ¿Su pariente? ¿Nos duele? Sí. ¿Nos afecta? Sí. Porque es nuestra carne. Es nuestra carne. Y recordemos que la palabra es medicina. Que la palabra es grande. Y que nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo. Si su ministerio, porque todos tenemos ministerio. Todos tenemos ministerio. Amén. Si el ministerio es el salón de belleza, es la cosmetología, donde se maquilla el pecado. Wow. ¿Cómo está el ministerio? ¿Cómo está cada uno de sus ministerios? Un ministerio donde se maquilla el pecado. Un ministerio donde se alcahuetea. Un ministerio donde yo miré y me hice la loca, me hizo el sordo. ¿Cómo está su ministerio? Y ejemplo lo leímos en el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 3, que fue nuestra palabra rema en esta mañana. Amén. Así que examínese, solamente examínese. Solo usted y nada más, y solo usted es el único que se puede examinar y hacerle un pare a su vida. Amén. Quiero darles otro ejemplo. ¿Cuántos conocen una araña o cuántos la han tomado o cuántos la ven? ¿Cuál es la función de una araña? ¿Qué hace? Hacerte la araña, ¿cierto? Así que tiene que ir a esa araña, descubrirla, destronarla, sacarla,
como leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Todos sabemos el animalito, la arañita. Anoche cuando estaba terminando de orar, y bueno, escribía acá y el Señor me daba acá y escribía acá. Y el Señor me traía a memoria una pregunta que me hizo alguien, un comentario, no fue pregunta, hace, bueno, meses atrás. Estábamos en la finca y habían telarañas. Y esta persona me dice, uy, yo le tengo pavor a las telarañas, porque donde hay telarañas hay pobreza y hay ruina. Yo en ese momento pues seguí limpiando, y anoche el Señor literal me trajo a memoria esta pregunta, lo que ella me comentó. A mí no me gustan las arañas porque donde hay telarañas hay pobreza y hay ruina. Nosotros seguimos, yo creo que yo le contesté sí, pues lo que pasa es que venimos cada 15 días, venimos cada 20 días y pues un hogar hay que mantenerlo todos los días, ¿cierto? Mínimo el baño hay que lavarlo, restregarlo, día de por medio cada tercer día, o si es mucho el trabajo cada 8 días, pero sí o sí hay que lavarlo, ¿cierto? Y entonces anoche el Señor me traía y me decía la pregunta. O sea que el problema de fondo es araña. Está gigante. ¿Cuántas telarañas? Porque quitamos la telaraña y ahí salen más arañitas, ¿sí? ¿Lo han visto? No han, ¿cierto que sí? Si ahí está la telaraña y pasamos la escoba y resulta que entre esa telaraña hay así chiquita, hay más arañitas. Entonces, amada familia, amado hermano que está atento en esta mañana a la predicación, que no fue el apóstol, fui yo, bendito Dios. Amén. Así que el problema de fondo es la araña. Acaba con ella. Acaba con esa araña, por favor. Acabemos de raíz. Acabemos con esa araña que había estado haciendo de las suyas. En las mentes, en los corazones, en los matrimonios, en los hogares, con los hijos, división, pleitos, ¿cierto? Acabe con esa araña. Solo usted y nada más y nada menos que usted es el único que sabe cuál es esa bendita araña que tiene. Amén. Y recuerde siempre que es renovar, es cambiar, dejar todo aquello que pudo haber hecho daño por mucho tiempo, quizá por muchos años, pero ya es tiempo de levantarte, ya es tiempo de sacudirte, ya es tiempo de yo mato la araña. Amén. A mí no me gustan los bichos. El apóstol Fernando no me deja matar ningún bichito cuando está al lado mío, cuando estamos en la finca. Y él me dice, venga porque es que usted, a mí no me gustan. Entonces mata esa araña, por favor. Descubra cuál es esa araña que está ahí en su mente, esa araña que está en su corazón. Háblale en el nombre de Cristo Jesús y párate como mujer, como varón guerrero. Recuerde lo que está escrito en Isaías, esa araña que 52, no vaya allá. Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2. Dice, despiértate, despiértate tú que duermes. Sacúdate del polvo. Suelta las ataduras de tu cuello, oh moradora de Sión. Amén. Llévese esta palabra. Vayamos ya se la dije, pero vamos. Isaías 52. Es que quiero, anhelo y deseo
que vayamos a otro nivel. Amén. Que ya no más ruina, ya no más pobreza, ya no más endeudamientos. ¿Cuánto nos ha llevado enseñando el apóstol? Amén. Y Dios es uno solo. Sacúdate del polvo. Y dice la palabra del Señor, conoceréis. Ay, ayúdenme. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero vayamos y leemos primeramente Isaías 52. Amén. Y dice, despiértate, despiértate y vístete de poder. Vístete de palabra, renueva su mente, establezca el reino de Dios en su vida. Amén. Y dice el versículo 2, sacúdate del polvo. Y estamos leyendo de las arañas, dimos el ejemplo de la araña, de las telarañas. Sacúdate del polvo y levántate. Suelta las ataduras de tu cuello. Suelta ese problema. Suelta esa enfermedad. Suelta ese diagnóstico. Suelta todo lo que tú tienes que soltar. Y sabes que tiene que soltar. Amén. Y no nos las creamos. No nos las creamos que ya no las sabemos todas. No nos las creamos. En algún versículo, en alguna parte de la Biblia dice, el que esté, ¿cómo dice? El que esté firme, mire y cuide para que no caiga. Amén. No nos las creamos mientras estemos aquí en esta tierra. Tendremos que estar firmes, con la cabeza erguida, creyéndole al Señor, caminando, pero no quiere decir que dice la palabra y no le voy a decir dónde está, que en el mundo, amén, ¿sí ve? En el mundo tendréis aflicciones, pero por no conocer la palabra a veces tome. Y créame lo que nosotros somos también atacados. Y entre más uno ora y entre más uno se mete con el Señor, vienen ataques y así de gordotes. No crean que no hay, no, la pastora no tiene problemas, sí, ¿cómo no? Cuando nos metemos con el Señor, oiga, pero si yo estoy ayunando, pero si yo estoy orando, pero si yo me levanto a orar, pero si yo doy testimonio, pero. Mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a ser perseguidos. Pero mayor, primera de Juan 4:4. Hijitos míos, mayor es el que está en vosotros que el que quiere merodear el mundo. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y recuerde, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Nuestras vidas deben tener propósitos. Y ya estamos terminando, tranquilos. Ya nos vamos. Ya me pasé, pero hoy es festivo, ¿cierto? Nuestra vida tiene que tener propósitos. Y verdad, ya estoy terminando. Pero me gozo de verlo despierto. Me gozo de verlo que está recibiendo, que la palabra está llegando y que ese es el anhelo y el deseo que hay primeramente en nuestro Padre Celestial. Que nosotros podamos ser cambiados, nutridos, restaurados. Amén. Y uno de los propósitos que debe de haber en la vida es el servicio a Dios. Hoy, ¿por qué tan poquitos amenes? Ay, no, ya se me cansaron, ya los voy a dejar ir. El primer propósito que debe de haber en nuestras vidas es servirle a Dios. Amén. ¿Y cuántos recuerdan lo que dice Josué 24:15? Amén. ¿Qué dice Josué 24:15? No dice así, leámoslo. Leámoslo, porque a mí el Señor me habló ayer.
Leámoslo porque nosotros a veces leemos, pero no escudriñamos. Leemos, pero no recibimos revelación. Amén. ¿Ya llegamos? Josué 24:15. La parte que estábamos leyendo, amén. ¿Ya llegamos? Que yo quiero. ¿Qué dijeron antes de leer? Dígame. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, así no dijeron. ¿Sí ve? Así no dijeron. Ustedes dijeron mi casa y yo. Y yo les digo, no, así no dice. Vamos y leemos. ¿Y qué dice? Ahora sí. Leámoslo. Leámoslo. Yo quiero que lo lean. En la parte B, terminando. Dice, pero yo. Ahí no dice mi casa y yo. ¿Sí ve? Está primero yo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo. Primero yo. Y después mi casa. ¿Sí ve? Así que usted se puede cortar las venas por su hermano, por su hermana, por su familia. Pero si yo no doy testimonio, pero si yo no me congrego, pero si yo no soy obediente, pero si yo no soy fiel, ¿dónde le voy a exigir? ¿De dónde? Pero si yo me paro a orar, si yo doy testimonio de oración, doy testimonio de fidelidad en la iglesia, que llovió, no me importa. ¿Qué hizo un sol? Bendito Dios. ¿Qué hizo frío? También. Pero dice, recuerde, y el Señor cuando yo estaba leyendo, iba a leer Josué 24, lo que dijeron, mi casa y yo. Y cuando nosotros oramos, yo lo he declarado así, mi casa y yo. Mentiras, porque así no dice la palabra. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ahí les dejo esa perla. Sigan escudriñando. ¿Sí ve? Que toca leer y escudriñar para pedir y que venga la revelación del Señor. Amén. El segundo propósito, buscar el reino. Recuerde lo que está escrito en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y absolutamente todas las cosas os vendrán por añadidura. Hacer la voluntad del Padre. Difícil, ¿cierto? Hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Si están apuntando, lleves en este tesoro. Lleves en estas perlas. Y lo último, terminar la carrera con gozo. Amén. Primero, servir a Dios. Segundo, buscar el reino. Tercero, hacer la voluntad. Y cuarto, terminar la carrera con gozo, con alegría. Amén. En terminar la carrera, quiero que lean en su casa Hechos capítulo 20, versículo 24. En hacer la voluntad del Padre, Juan 4, versículo 34. Amén. Así que para cerrar con broche de oro, vamos a Filipenses. Esa sí la vamos a leer absolutamente todos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Amén. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo lo que dijimos, haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndomelo a lo que está adelante. Aleluya, amén. Amén. Versículo
Eso estábamos leyendo el versículo 13, ¿cierto? Dice el versículo, pero quería 12 y 13. Amén. Dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, dice asir. ¿Qué quiere decir la palabra asir? Tomar, agarrar. Amén. Dice, ya que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Aleluya, amén. ¿Ve? Váyanse con esta promesa, con esta palabra, con este tesoro. Todo es tesoro, de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y ahí sí, versículo 13, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvida todo lo que está atrás. Olvida absolutamente todo lo que pasó ayer, lo que le venía persiguiendo su vida, lo que le venía mortificando su cuerpo, lo que le venía atacando su mente. Así que recuerde que tiene que llegar a ese problema que es la araña. Recuerde, no se les vaya a olvidar las telarañas. Yo cuando vean una telaraña, bueno, saben lo que tienen que hacer. Amén. Así que, amada familia, les bendigo con todas las bendiciones de lo alto y que esta palabra haya alcanzado en esta mañana a producir el efecto para el cual se lanzó. Así que pueden cerrar sus ojos y vamos a agradecerle al Todopoderoso por cada enseñanza. Amado Dios, te damos toda la gloria una vez más, Señor. Y en esta mañana de gloria, en este primer día, Señor, del mes de mayo, y como todo lo que tú has hecho, Señor, durante estos meses atrás, durante los años que yo he vivido, en los años que yo he caminado contigo, Señor. Hoy doy la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación a ti, Señor, porque tú nos permitiste venir a buscar tu reino en esta mañana. Porque tú nos tocaste para hacer tu voluntad en esta mañana, Señor. Porque anhelamos y deseamos terminar esa carrera con gozo. Gracias, Señor, por todos los que están conectados, por las familias que no pudieron asistir en este día. Hoy pedimos y rogamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo que sean alcanzados, tocados, renovados, que sean cambiados, Señor, y que se puedan sacudir de ese polvo, que puedan soltar esas ataduras, que puedan echar fuera todo impedimento. Gracias, Señor, por renovar todas las mentes, nuestras mentes, por hacer de todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, rectos, con convicción, con temor y con temblor. Padre, que aquellos que venían a buscarte, que venían con un anhelo, con un deseo, con una expectativa, Señor, que seas tú, mi Padre amado, produciendo en cada uno de ellos ese anhelo, ese deseo. Gracias, Señor, por cumplir todo lo que ellos traían en el conocimiento hacia tu palabra y tu verdad. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les bendigo a todos los conectados. Un abrazo, bendiciones. El domingo nuevamente con todos ustedes. Iniciando les dije que el Señor sí cumple sus promesas. Y nuestro apóstol Fernando estaba anhelando, deseando. Quería descansar y se lo merece. Y qué mejor que tomaron el día para celebrar y compartir con nuestra apóstol Gracielita. Les bendigo con todas las bendiciones. Un abrazo y el domingo nuevamente
estaremos orando, clamando. No te quedes en casa. Venga que el Señor tiene grandes cosas, como siempre nos lo da. Amén. Que la paz y el shalom de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en todos y cada uno de ustedes. Un abrazo, familia. Les bendigo.